Hola hermanos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su canal Comentarios Prácticos. En esta transmisión estaremos considerando las preguntas y las respuestas directas al estudio de este fin de semana titulado Jehová bendice a quienes perdonan. Tenemos aquí el texto temático de Colosenses 3:13 que dice: Jehová los perdonó con generosidad a ustedes, así que hagan ustedes igual. Colosenses 3:13. Este artículo es una secuencia del artículo de la semana anterior y es para remarcar que Jehová Él desea perdonar a los pecadores que están arrepentidos, pero nosotros, que somos imitadores de Dios, queremos seguir su ejemplo y perdonar a quienes nos ofenden. En este artículo vamos a estar hablando de los pecados que podemos perdonar a nivel personal y de los otros pecados de los cuales hay que informar a los ancianos. También veremos por qué Jehová quiere que nos perdonemos unos a otros, cómo nos beneficia hacerlo, veremos qué sí es el perdón, qué no es el perdón y que no es correcto abusar del perdón. Es decir, entonces si los demás me tienen que perdonar, puedo tratarlos de la peor manera y hacerles las peores cosas y ellos me tienen que perdonar, porque el mandamiento es perdonar. Eso no funciona de esa forma. Vamos entonces a pasar al párrafo 1 que dice: ¿qué promesa le hace Jehová a los pecadores que se arrepienten? Bueno, está la respuesta aquí en Isaías 1:18. Dirigido en el contexto a la nación de Israel, que estaban arrepentidos pero se sentían inmerecedores, indignos de volver a Jehová, y él les dijo esta promesa: aunque los pecados de ustedes sean rojos como escarlatas, quedarán blancos como la nieve. Esa fue la promesa que él hizo a su pueblo. Párrafo 2. ¿Qué debemos hacer si queremos estar en paz con los demás? Bueno, según Santiago 3:2, todos tropezamos muchas veces. Proverbios 17:9 y 19:11 nos animan a no darle vueltas y vueltas a lo negativo, a pasar por alto la ofensa. Y el párrafo dice aprender a perdonar, pero también podríamos agregar aprender a llevarnos bien con los demás. Como mencioné al principio, no queremos que se convierta en una costumbre el faltarle al respeto a nuestros hermanos, el ofenderlos, quizá con bromas, ofensas disfrazadas de bromas, sarcasmos, faltas de respeto, etcétera, etcétera, críticas, burlas, y pensar, bueno, tienen que aguantarme, tienen que perdonarme, si no les gustan es problema de ellos. Si aprendemos a no hacer eso, a ser prudentes, a ser reservados en ese sentido, a ser discretos, seguro que nos ahorraremos muchos problemas. Y Jehová espera que perdonemos los pequeños roces que surgen entre nosotros, dice el párrafo. Así que aprender a perdonar. Vamos al 3. ¿Qué analizaremos en este artículo? Analizaremos cómo nosotros, aunque somos imperfectos, podemos seguir el ejemplo de Dios. También cuáles son los pecados que informamos a los ancianos y por qué quiere Jehová que nos perdonemos unos a otros y qué podemos aprender de algunos hermanos que sufrieron mucho por culpa de los pecados de otras personas. Vamos a estar profundizando un poco sobre esto y también qué cosas no hacemos o no está bien decirle a los demás que hagan cuando otros pecan contra ellos. Voy a decir que estamos hablando en un contexto en la congregación, pero el artículo de esta semana lo remarca que hay ciertos pecados graves desde un punto de vista espiritual, desde un punto de vista bíblico o de congregación, pero como son graves, estos pecados desde un punto de vista legal ya no son pecados graves, son crímenes. Sí, son violaciones a la ley del César. Por lo tanto, la persona que entre comillas sea hermano o hermana deberá responder ante las autoridades superiores y nosotros lo vamos a perdonar, claro que sí, pero eso no significa que lo vamos a encubrir o que vamos a ser sus cómplices y vamos a borrar la evidencia o a esconder la evidencia, porque entonces no solo estaríamos siendo sus cómplices, sino que estaríamos aprobando el daño que hizo. Y este artículo lo deja así de claro.
Quizás en el pasado algunos hermanos con las mejores intenciones del mundo pensaban lo contrario, pero este artículo nos muestra un punto de vista más actualizado sobre estas políticas, sobre esta forma de ver los asuntos. Vamos aquí, cuando un cristiano comete un pecado grave, párrafo 4, parte A. ¿Qué debe hacer un cristiano que ha cometido un pecado grave? Aquí dice, debe orarle a Jehová para pedirle que lo perdone y hablar con los ancianos de la congregación. Sí, recordamos, los ancianos no perdonan pecados, pero Jehová sí, entonces por eso se dirigen primero a Jehová. ¿Y qué es un pecado grave? Encontramos una lista larga en 1 Corintios 6, 9 y 10. También en Gálatas capítulo 5, ahí destaca las obras de la carne, y estos vendrían a ser pecados graves. Dice la parte B, ¿qué responsabilidad tienen los ancianos? Recordamos, los ancianos no perdonan pecados. ¿Quién sí entonces? Jehová. Solo Él tiene la autoridad, la potestad de perdonar pecados por completo sobre la base del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Eso no lo digo yo, eso está aquí en el párrafo y por supuesto está en la Biblia. Ningún ser humano tiene esa potestad. Tristemente algunas religiones, esa es la idea que transmiten, se confiesan para recibir una penitencia y que de esa manera sus pecados son perdonados, pero no tiene base bíblica. Ahora bien, entonces, ¿cuál es el trabajo de los ancianos? Entre otras cosas, de decidir si el pecador puede o no seguir en la congregación. Eso es importante. En otras palabras, qué tipo de disciplina se le va a administrar, censura pública, censura privada, expulsión, etcétera, etcétera. Y para eso es importante actuar sin demora, de manera imparcial. Cuando decimos imparcial nos referimos que no importa si es el hijo de otro anciano, si es el hijo de alguien que es muy respetado en la congregación por su larga trayectoria, que no importa si es el hijo del coordinador, etcétera, etcétera, o del hermano más adinerado de la congregación, deberán proceder y no hacerse de la vista gorda. Deberán ser imparciales como lo serían con cualquier otro hermano. Y al establecer los hechos y actuar sin demora, no dejar ese caso engavetado meses y meses o años, dice establecer los hechos y responder estas preguntas. ¿Planeó la persona cometer el pecado? ¿Trató de ocultarlo? ¿Estuvo cometiendo el pecado durante algún tiempo? ¿Ha demostrado que está arrepentida de verdad? ¿Hay pruebas que indiquen que de verdad Jehová lo ha perdonado? Definitivamente que los ancianos tienen una responsabilidad muy seria delante de Jehová y de nuestro Señor Jesucristo. Lo que ellos hagan o no hagan o dejen de hacer va a influir en la paz de la congregación y tendrán que dar cuentas a Jehová por lo que hicieron o no hicieron. Vamos ahora al 5. ¿Cómo beneficia a la congregación la labor de los ancianos? Aquí menciona, si el pecador no se arrepiente, no se le permitirá seguir en la congregación, y así se protege de su mala influencia a las valiosas ovejitas de Jehová. Bueno, eso también ayuda como protección a la congregación, menciona el párrafo, y dice, puede ayudar a la persona que ha pecado a arrepentirse y a buscar el perdón de Jehová. Entonces, repetimos, lo que ellos hagan puede ayudar a mantener la paz, la unidad, la limpieza de la congregación y también el respeto que los hermanos locales tienen a los ancianos. Si, como dije, si hacen su trabajo como dice la Biblia, como dicen las pautas, todo va a ir bien. Pero si se saltan las pautas, si dejan el caso engavetado, si tienen ciertos favoritismos y se hacen de la vista gorda, como ya mencioné, porque es el hijo del coordinador, porque es el hijo de otro anciano, porque tiene mucho dinero, etcétera, etcétera. Esto les hará perder franqueza de expresión y tristemente el respeto, porque el respeto no se impone, el respeto se gana. Entonces, ahí está. Vemos que lo que hagan o no hagan va a repercutir seriamente para bien o para mal en la congregación. Párrafo 6. Explique si una persona expulsada puede recibir el perdón de Jehová. La respuesta es sí.
pero no es algo instantáneo y automático. La persona expulsada y todo pecador debe demostrar que realmente está arrepentido y que ha dejado su mal pecado, que se ha convertido, que ha dado esa media vuelta, que ha cortado con todo aquello que lo llevó a pecar, que quiere reformarse, por así decirlo, que está dispuesto a hacer lo que haga falta si es necesario buscar ayuda profesional para recibir el perdón de Jehová. Y algo interesante, si ha violado, porque como dije, hay pecados graves que van más allá. No estamos hablando con un pecado grave de que me vieron feo, que no me saludaron, que me hicieron una cara fea. Eso no es un pecado grave. Estamos hablando de alguien que robó, estafó, quizá le quitó la vida a alguien, quizá se propasó, lo que sería propasarse con una persona, propasarse con un menor. Eso tiene un nombre, ustedes lo saben. Eso ya no es solamente un pecado grave, sino que eso ya trasciende en un plano legal, eso ya es un crimen, ya es un delito. Y dice aquí, para los ancianos, tomen nota, los ancianos no lo van a proteger si este pecador, si este agresor violó las leyes de un país y ni de las consecuencias. Dice, ¿esto qué implicaría? Que no le van a decir a las víctimas, hermanos, déjenlo así, recuérdense que somos testigos de Jehová en la congregación, hay que perdonar, pasar por alto la ofensa, déjenlo en manos de Dios. Eso, eso sería, eso demuestran que no son aptos para el cargo. Dos, demuestran que no entienden la diferencia entre una ofensa y un pecado grave y un delito desde un punto de vista legal. Se están arriesgando a que los demanden penalmente también, porque estarían convirtiéndose en cómplices, en solapadores de una persona que cometió un crimen. Entonces, los ancianos no deberían decirle eso a las ovejitas, que lo dejen así, que lo dejen en manos de Jehová. No, correcto es decir, perdónenlo, está bien, pero lo del César es lo del César y ahí nosotros no nos metemos. ¿Por qué? Porque dice aquí el párrafo, Jehová le ha dado a las autoridades superiores permiso para juzgar y castigar a cualquiera que viola la ley, no importa si está arrepentido o no, porque eso ya es entre el César. Y qué bueno que ahora la organización también ya entiende este punto, porque en el pasado no estaba muy claro, algunos tenían sus puntos de vista fuertemente atrincherados o arraigados sobre este tema y se confundían o se torcían las escrituras y los principios y esto provocó nefastos daños a muchos que fueron víctimas de este tipo de casos, porque se pensaba que ofensa es ofensa y no importa lo que haya sido y solo queda en la congregación, no tiene nada que ver la autoridad superior. Pero estamos viendo que aquí aparece esta actualización, este punto. Es importante. Bien, entonces ya vimos. ¿Podemos perdonar? Claro que sí. Pero eso implica retirar cargos, eso implica eh, permitir que haya un criminal suelto, que ande por ahí, que si nosotros fuimos su víctima y ande por ahí suelto, en espera de su siguiente víctima. No. Esto lo ponemos en conocimiento de las autoridades superiores, ellos procederán como corresponda y nadie debería hacernos ver, hacernos desistir de informar a las autoridades superiores. Si la persona se arrepiente o no, ese ya es un asunto entre ella y Jehová, no entre nosotros. Nosotros lo perdonamos, pero es lo más que podemos hacer. Cambiarlo, transformarlo, claro que no. Eso ya es un asunto entre ella y Jehová. Mire, todo este tema sale en cuanto a si una persona expulsada, como dice el párrafo 6, puede recibir el perdón de Jehová. Entonces sí, la respuesta es que sí, pero no es, está ahí, pero no todos lo quieren, todos se van a esforzar por alcanzarlo. Vamos ahora al 7. ¿Qué implica perdonar a alguien que ha pecado contra nosotros? Bueno, quizá pensamos que perdonar es aguantar las ofensas todo el tiempo de alguien y nosotros calladitos aguantamos sus ofensas, sus maldades y que tenemos que aguantar en silencio y que eso es perdonar. Pero eso no es perdonar. Aquí dice
Y es lo que hemos comentado desde el artículo anterior. Puede que alguien haya pecado contra nosotros hasta gravemente y puede hacer que nos pida disculpas, o puede hacer que ni lo haga. Hay personas muy cínicas que si tienen la oportunidad lo vuelven a hacer las veces que se les presente la oportunidad. Entonces, dice aquí, en cualquier caso nosotros podemos tomar la decisión de perdonarlo. ¿Pero qué es perdonarlo? Note, es deshacernos del rencor y la ira que sintamos hacia esa persona, lo que incluye el deseo de vengarnos. Eso es perdonar, renunciar a ese rencor, a esa ira, y esto no va a ser algo automático, esto no va a ser algo instantáneo, pero podemos elegirlo. Dijo la atalaya una vez, perdonar a un pecador no significa que excusemos o que aprobemos su pecado. Esto es muy importante, hermanos. A veces hay algunos, tristemente, no lo entienden, dicen, bueno, pobre el hermano, la hermana, es cierto, es muy malo, pero es por la imperfección. No, hermanos, recordemos, imperfección es una cosa, maldad es otra cosa. Hay quienes se excusan así, es que la imperfección, dice, pero en realidad no, ellos están muy conscientes de lo que están haciendo, que está mal, que está dañando a los demás. Eso no es imperfección, eso es maldad. Por eso dice la Biblia, la inclinación del corazón del hombre es mala desde su juventud. No dice ahí, es imperfecta desde su juventud. Entonces aquí está diciendo, perdonar no significa que aprobemos o que justifiquemos su pecado. Vamos a dejar el asunto en manos de Jehová, vamos a orar por esa persona y si es necesario hasta vamos a guardar nuestra distancia por protección. Porque si ya la hizo una vez, dos veces, seguro lo va a seguir haciendo. Entonces, por salud mental, por prudencia, por protección, vamos a mantener nuestra distancia. Ya lo perdonamos, Jehová se va a encargar de ayudarlo a cambiar, o cambia o va a tener consecuencias también, pero haremos lo que esté a nuestro alcance. ¿Por qué quiere Jehová que perdonemos? Párrafo 8. ¿Cómo demostramos que agradecemos la misericordia de Jehová? La respuesta a esto está aquí en Mateo 18, 23 al 25. Ahí está el ejemplo de un esclavo a quien se le perdonó una deuda. Recordamos que en aquel entonces se les pagaba algo así como el salario de un año, un salario que abarcaba un día de trabajo, y al hacer las cuentas de cuánto era lo que equivalía, nos damos cuenta que era una deuda que abarcaba más de mucho tiempo, muchos años de trabajo. Era algo imposible de poder pagar para este esclavo. ¿Cuál es el punto? Jehová nos perdona a nosotros lo imposible. Y este esclavo no le quiso perdonar a su coesclavo una ínfima cantidad. Entonces, ¿cuál es el punto? Si Jehová ya nos perdonó, nosotros podemos agradecerle a Él su misericordia perdonando. Pero ya vimos, perdonar no significa que excusamos, que aprobamos y que tenemos que dejarnos pisotear todo el tiempo. Vimos que no. Podemos perdonar, dejar los asuntos en manos de Él, renunciar al rencor y la ira, dejar los asuntos en manos de Jehová, pero por salud mental y por protección física mantenemos nuestra distancia. Si esta persona no quiere cambiar, sabe que lo que nos hizo estuvo mal, pero aún así quiere, persiste y nadie le dice nada, mantenemos nuestra distancia. Es lo más inteligente. La Biblia dice, Sagas ve el peligro y se hace a un lado, dice. Ahí está entonces. Vamos ahora a ver aquí el párrafo 9. ¿A quiénes le muestra misericordia Jehová? Bueno, dice Mateo 5:7, a los misericordiosos. Santiago 2:13 habla de lo importante que es ser misericordiosos. ¿Cómo así? Dice la Biblia en ese texto, vamos a leer, el que no muestra misericordia tendrá un juicio sin misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Estamos hablando, hermanos, de lo importante que es cuando un amigo aclara el malentendido que ocurrió, aclara la supuesta ofensa ocurrida y nos pide perdón. Pero, ¿cómo estaría eso si yo me negara a dar mi perdón? Así es un asunto que no tiene mayor importancia. Pelear por cosas pequeñas. Claro que hay cosas grandes, como ya comenté, pero por cosas que no tienen mayor importancia. Que si no me saludó, que si me vio feo, que si me hizo una cara que no me gustó, son ejemplos.
Entonces, hay personas tristemente que son tan orgullosas que le niegan el perdón a los que les piden disculpas. Bueno, ¿qué dice el texto? Les va a ir mal en el juicio también. Si no perdonan, tampoco ellos serán perdonados. Mateo 6, 14 y 15. La oración del Padre Nuestro. Tenemos un ejemplo bíblico a este respecto. En el caso de Job, el patriarca. Él tuvo 3 amigos, pero con amigos así, ¿para qué queremos enemigos? Y ellos le, ellos le acusaron a Job de lo peor, lo trataron de lo peor. Y esto le dolió porque no lo comprendían, no se ponían en su lugar. Y él les dijo, yo también podría sentarme en el lugar de ustedes y empezar a juzgarlos, y qué fácil. Tristemente eso se observa hoy. Pero el punto es que, ¿qué dijo Jehová? Jehová le dijo a Job que orara por esas personas, por esos falsos amigos. Y cuando Job lo hizo, Jehová lo recompensó. ¿Cuál es el punto? Hermanos, seguro que a usted, seguro que a muchos, nos ha pasado como a Job le pasó. Pero en vez de guardar el rencor, en vez de dejar que el negativismo, que la ira nos consuma, oremos por nuestros enemigos, oremos por aquellos que nos han hecho daño y veremos la mano de Jehová en acción en nuestra vida. Porque el propósito de estas ofensas es estancarnos, es que nuestro progreso espiritual se quede ahí estancado o incluso sacarnos del camino, de la decepción. Pero cuando oramos por los que nos han hecho daño, por los que nos han perseguido, como dijo Jesús, esto nos eleva a un siguiente nivel. Y por eso es muy importante imitar este ejemplo. Vamos ahora al párrafo 10. ¿Por qué nos perjudica guardar rencor? Dice la Biblia que el guardar rencor nos perjudica mental, espiritual y hasta físicamente. Dice aquí que es como tomar veneno. ¿A quién le hace daño el veneno? Pues solo a la persona que lo toma y a los que están cerca de ese veneno. Imagínese, no queremos que nuestros seres queridos paguen, por así decirlo, por cosas que ellos no tienen nada que ver. Así que este rencor es como tomar veneno y pretender que le haga efecto a la otra persona. Eso no va a pasar, solo nos va a hacer efecto a nosotros, el peor efecto. ¿Qué dice la Biblia sobre la venganza? La Biblia dice en Romanos 12, 19 al 21, dice Jehová que se los dejemos a Él, que esos que nos han hecho daño, que se los dejemos a Él, que Él se va a encargar. Así dice ahí, la venganza es de Él, no de nosotros. Con estos videos, con estos comentarios que hemos hecho, no estoy pretendiendo reformar la organización, reformar las políticas que ellos tienen, pero sí es importante entender la información para que estemos prevenidos, para que estemos al tanto de la forma correcta de aplicar estos principios bíblicos. Generalmente no pensamos que eso nos va a pasar a nosotros, pero si nos llegara a pasar, el sentimiento de venganza puede ser muy fuerte, tan fuerte que podríamos terminar abandonando la congregación. ¿Pero qué nos dice Jehová? Jehová está al tanto de todo lo que pasa aún dentro de la congregación, cosas que evidentemente no van a salir en un broadcasting, cosas que solo están allá en el cielo registradas en el libro de Jehová. Pero hermanos, en vez de amargarnos, en vez de rendirnos y pensar, bueno, voy a dejar la congregación, ¿qué dice Jehová? Dejemos los asuntos para Él. Él se va a encargar mejor que nosotros. ¿Qué hacemos entonces? Sigamos sirviéndole a Jehová. Sigamos ayudando, animando a nuestros hermanos, que ellos nos necesitan. Dice la Biblia que en este tiempo del fin, los justos se seguirán haciendo más justos, y los inmundos, aquellos que son mentirosos, aquellos que no son honestos, que no dicen la verdad, que engañan a otros, van a seguir hundiéndose en ese engaño, en esa maldad, pero los justos seguirán resplandeciendo más y más. Eso es lo que debemos hacer y confiamos en que de Jehová nadie se va a burlar. Entonces, Jehová lo va a hacer mejor que nosotros. Dejemos los asuntos en manos de Él, como dice el párrafo. Vamos aquí, está el texto de Santiago 1:20.
la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Así es que Jehová hará lo correcto y Él se va a encargar de que se haga justicia. ¿Cómo y cuándo Él lo decida? Pero a Él no se le escapa nadie y de Él nadie se burla. Párrafo 12. ¿Cómo demostramos que confiamos en la justicia de Jehová? Bueno, aquí dice, si dejamos los asuntos en sus manos, demostramos que estamos convencidos de que Él va a reparar todo el daño que ha provocado el pecado y la maldad de otras personas. Bien, eso es importante. Ahora bien, como dijimos, hermanos, dejar los asuntos en manos de Él es confiar que Él, al final, Él va a arreglar lo que quedó engavetado, lo que quedó, por así decirlo, sin efecto. En el mundo ha ocurrido eso, hay casos que quedan sin efecto y debido a cosas que se manejan bajo la mesa, es una forma de decirlo, sobornos, influencias, eh, protección, intercambio de favores, etcétera, etcétera. Hay injusticias con pruebas documentadas que han quedado así, sin efecto. Los malos han ganado, según ellos, pero dice aquí, confiamos en Jehová, dejamos los asuntos en sus manos y nuevamente repetimos lo que ya mencionamos. Esto no significa de que entonces, si fuimos víctimas de un crimen, y viene alguien y nos dice, no, hermanos, déjenlo así, en manos de Jehová, miren qué dice este párrafo, retiren los cargos, retiren la denuncia y no presenten nada. Hermanos, eso no está diciendo aquí el párrafo. Estamos hablando de un plano personal, plano en el que podríamos tomar la justicia por nuestra propia cuenta, pero no vamos a intervenir en el trabajo de las autoridades superiores. Eso ya es otro tema. ¿Cómo nos beneficia perdonar? Párrafo 13 y 14. ¿Qué le enseña la experiencia de Tony y José? Bueno, no voy a leer ni voy a resumir la experiencia, pero aquí menciona que uno de sus hermanos, fue víctima de un asesinato por un hombre. Y él quería hacer justicia por su propia mano, quería vengarse, dice aquí. Sin embargo, el hombre, el que cometió el crimen, empezó a estudiar la Biblia, se reformó. Esto nos enseña, hermanos, que la Biblia, que Jehová puede ayudar a aquellos que quieren cambiar. Para Él todo es posible, pero Él no va a obligar a las personas a cambiar. Él les da ahí la opción, les da la oportunidad, pero cada quien decide, porque Él no hizo robots, Él hizo seres humanos con libertad de elección. Cada persona elige qué va a hacer. Y el hermano, bueno, también se dio cuenta de que él tenía que cambiar. Así es que aprendemos eso. La Biblia transforma a las personas para bien. Eso nos sorprende y nos anima bastante. Y nuevamente, aunque él lo perdonó, no significa que él fue a la prisión y dijo retiro los cargos contra él. No, porque eso ya sería intervenir en la manera en la que la autoridad ejerce su autoridad, valga la redundancia. Eso sería como decirle a los ancianos, hermanos, tienen que quitarle la censura o la disciplina a tal hermano. ¿A cuenta de qué vamos a intervenir y a pretender actuar de esa manera? Sería lo mismo ir ante un tribunal y pretender que ellos no hagan su trabajo. Estamos hablando ya en un plano de perdonar a la persona y nosotros, pero eximirlo de sus consecuencias, eso ya no lo hacemos. Párrafo 15 y 16. ¿Qué le enseña la experiencia de Peter y Sue? Esto fue algo muy triste, muy lamentable. Debido a esta bomba que explotó, ella sufrió daños en la vista y en el oído, y nuevamente el que hizo esa agresión, el que puso esa bomba, fue detenido y cadena perpetua. Pero aprendemos que el daño que les provocaron a ellos fue un daño irreparable en este sistema. Cada día, hoy mismo, esta hermana tiene que sufrir las secuelas, las consecuencias de aquella agresión. No fue algo que solo le afectó en ese momento, sino que hoy le sigue afectando porque tiene problemas. Dice, no puede ver, no puede oír. Son daños permanentes. Hasta el último día de su vida ella va a seguir sufriendo esos daños.
Qué frustrante. Eran daños inmerecidos. Ella no merecía eso. Era algo injusto y algo que llena tanto de frustración. Eso también aprendemos. Pero al mismo tiempo, estas situaciones son una oportunidad de demostrar nuestra confianza en Jehová. Así es que ellos le piden a Dios que les ayude a deshacerse del rencor y de la ira. Oran por su agresor incluso. Así es que ese es un ejemplo para nosotros también. Vamos a ver aquí al final, los principios bíblicos nos quitan esa pesada carga de encima. ¿Qué pesada carga? El rencor, la ira, la frustración. Porque tenemos dos opciones: dejarnos consumir por la ira, por la venganza, por el enojo y la frustración, o dos, seguir adelante apoyándonos en Jehová y en sus promesas. Párrafo 17. ¿Qué le enseña la experiencia de Mayra? Bueno, nuevamente, nuestros hermanos y hermanas tienen historias detrás de sus vidas. Ella fue víctima de infidelidad conyugal y abandono de hogar de su cónyuge. Fue algo muy triste. Ella quedó en shock, se sintió traicionada, se sintió frustrada, que no merecía lo que él le hizo. Pero, nuevamente ella escogió su porción. No hundirse en la ira, en la cólera, en la venganza, en la negatividad, sino apoyarse en Jehová, dice. Entonces, ella ora por su familia y sigue sirviéndole a Jehová. Así es que aprendemos eso. En estas situaciones, si nosotros estamos viviendo, podemos elegir o lo negativo o apoyarnos en Jehová y seguir adelante. Párrafo 18. Puesto que Jehová es el juez supremo, ¿de qué podemos estar seguros? Bueno, de que Él se va a encargar de todo lo malo que ha ocurrido en este sistema. Y va a ser tan así que dice la Biblia que en el nuevo sistema, en el nuevo mundo, las cosas anteriores no serán recordadas ni subirán al corazón. Algo así como cuando tenemos una pesadilla. Quiere decir que lo malo que estamos viviendo en este sistema, en cierto modo, no va a ser real en el nuevo mundo, porque ya habrá pasado, porque va a ser como una pesadilla. Imagínense pensar o ver las cosas desde esa perspectiva. Párrafo 19. ¿Qué logrará la justicia perfecta de Jehová? Bueno, reparar todo el daño que ha causado el pecado, la maldad y la imperfección del ser humano. Sí, eso es lo que va a hacer: restaurar, desbaratar las obras del maligno y restaurar su plan original, sanar para siempre nuestras heridas físicas y emocionales. Dice aquí. Este fue un hermoso tema. Hemos aprendido qué dice la Biblia que es el perdón, qué no es el perdón, cómo demostramos ese perdón. Podemos orar incluso por nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen. Aprendimos que podemos perdonar a los que nos han hecho daño, pero ese perdón no significa que los vamos a eximir de las consecuencias legales de sus acciones o de sus crímenes, y que nadie tiene potestad para manipularnos, chantajearnos o torcer las escrituras o amenazarnos. Incluso, si alguien se atreviera a hacer eso, se arriesga a que se le interponga una demanda penal, porque estaría convirtiéndose en cómplice o en solapador de un criminal. Es así de serio este asunto. Así que, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué nos enseña Mateo 6, 14 y 15? Que si Jehová nos perdona, también nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden, para que nuestros pecados también sigan siendo perdonados. Efesios 4, 31 y 32. Hemos visto de que el rencor y la ira son como un veneno que nos consume, como el ácido. Si nosotros lo mantenemos en nuestro corazón, es como tomar un veneno y pretender que le haga efecto a la otra persona, pero en realidad solo a nosotros nos hará efecto. Sufriremos mucho y haremos sufrir a nuestros seres queridos. En vez de eso, confiamos en Jehová, dejamos los asuntos en manos de Él y vamos a seguirle sirviendo. Y eso nos va a liberar de una pesada carga sobre nuestros hombros.
Romanos 12, 19 al 21. Renunciamos nuestro derecho o la opción de venganza. Dejamos los asuntos en manos de Jehová. De él nadie se va a burlar, nadie se va a escapar. Puede ser que al hacer eso nos demos cuenta, quizá a los meses, a los años, de cómo esas personas que nos hicieron daño reciben un poco de las consecuencias de sus acciones y no debemos alegrarnos de eso. Más bien debemos cuidar lo que hay en nuestro corazón, porque dice la Biblia que si nos alegramos cuando nuestro enemigo cae, puede hacer que eso se nos revierta a nosotros también. Así que, hermanos, hemos visto, Jehová bendice a quienes perdonan. Tengamos este tema en nuestro corazón. Gracias por habernos acompañado. Queremos agradecerles su sintonía y les enviamos un gran abrazo a la distancia. Que Jehová les siga bendiciendo y cuidando. Nos despedimos y hasta la próxima.